Mañana de martes, un sol radiante, una mañana muy linda. Gracias a Dios, Pati. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta mañana. Hermosísima, y nosotros requete listos para compartir 2 horas con ustedes cargaditas de mucha información. Así que aquí les regalamos algunos de los temas que vamos a tocar el día de hoy. Hoy martes en Giros, a casi 300 días de que los alumnos dejaron de ir a la escuela, expertos aseguran que no retomar las clases presenciales representa un riesgo muy alto para su salud mental, porque los menores absorben las preocupaciones de los padres. Por su gran contenido de nutrientes, el jengibre es un superalimento. Le damos ideas para su consumo. Si prefiere llevar la comida de casa, tome nota de las bolsas ecoamigables que resguardan el sabor de sus alimentos. El dolor abdominal podría indicar que usted tiene apendicitis. ¿Cómo reconocerla? Lasaña, pastel o piononos. Aprovecha el buen precio del plátano maduro y haga riquísimas recetas. Ya inicia Giros, quédese con nosotros. ¿Sabían ustedes que el Parque de la Sabana tiene acceso restringido y que los domingos está totalmente cerrado? Particularmente los fines de semana, Pati. Pero nosotros estuvimos el domingo y había gente por todo lado, así que no están respetando esa restricción. Pareciera que no. Las reglas para entrar al Parque Metropolitano La Sabana son estrictas. Entre semana solo se puede utilizar de 5 a 10 de la mañana, mientras que los sábados y los domingos está cerrado. Sin embargo, así lo encontramos el pasado domingo en horas de la tarde. Es una irresponsabilidad, no del gobierno ni no, es de nosotros mismos, del ser humano, entender que nos está matando una enfermedad, pero la gente no hace caso, entonces. Hago un llamado aquí a todas las personas. Yo entiendo lo entiendo perfectamente. O sea, el tema de salir a la sabana o cualquier espacio público, hacer recreación, esparcimiento, inclusive mental para todos nosotros, es algo importantísimo, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad, porque si no, entonces algo que es muy bueno se puede convertir en lo que no queremos. Tenemos que asumir esto con la suficiente responsabilidad para convertir la circunstancia que estamos viviendo de la pandemia en éxito, pero para poder convertirlo en éxito, tenemos que sí salir a la sabana, caminar, hacerlo en nuestra burbuja social. La fuerza pública y la seguridad privada hacían esfuerzos para solicitarle a las personas que salieran del parque. Hemos hecho la restricción, pero nosotros lo que queremos es que lo hagamos bien, más bien para ampliar más ese horario y no tener que ver nosotros que tenemos que ir reduciendo horarios, porque la sabana, el problema no es que llegue mucha gente a la sabana, es que todo lo hagamos de manera ordenada, y eso no es lo que estamos viendo. No podemos hacer actividades recreativas de contacto, ¿verdad? Y tener conciencia en esto. Yo creo que hago este llamado para que todos pues, nos ayudemos. La sabana estuvo abierta, pero debido al vandalismo y a que algunas personas retiraban las cintas que evitaban el paso, las autoridades decidieron restringir su acceso, por lo que si este tipo de conductas se mantienen, podrían limitar aún más la permanencia de personas. Si todos nos ayudamos, ¿verdad? Si todos nos acuerpamos, si todos ponemos de nuestro granito de arena, al final no tiene que verse como que es que el Ministerio de Salud está imponiendo o el Ministro del Deporte está imponiendo, no, es que estamos orientando, y si todos ayudamos en esa misma dirección, entonces vamos a poder abrir la sabana permanentemente, porque al final asumimos todo esto con mucha responsabilidad y no nos convertimos potencialmente en propagadores del virus. Los únicos que pueden entrar fuera del horario de restricción son los deportistas federados. Bueno, definitivamente seguimos en la disyuntiva y padres y madres, ¿verdad?, de si envían o no a sus hijos a clases presenciales. Esto es todo un tema porque definitivamente la salud y la seguridad de nuestros hijos pues preocupa. Pati, hay mucho temor al respecto, pero también está la posición de los maestros. Ellos dicen que están muy felices, que tienen todos los protocolos al día y que quieren que otra vez esas aulas se llenen de la alegría de la presencia de los niños. Buenos días, Patricia. Aquí tome, mójese las manitas. Primero se las moja las dos así. Eso. Ahora el jabón.
Otro. Y se las lavas bien. Esa arriba. Carla y Laura son educadoras. Trabajan en un centro educativo privado. Y tanto ellas como Conchita, que es una maestra en una escuela pública, aseguran que dentro de las instituciones los protocolos serán estrictos. Nosotros ya conocemos esos protocolos, los vamos a poner, ¿verdad?, en práctica, porque ya nos hace falta estar con nuestros estudiantes. Nos hemos capacitado a conciencia, con mucha responsabilidad, para poder recibir a los discentes de la mejor manera, brindándoles una educación de calidad, que ellos y sus padres y madres puedan sentirse tranquilos y seguros. Estamos súper contentas de poder recibir a los chicos de nuevo en nuestras aulas. Los veíamos a través de una pantalla, pero ahora vamos a poder estar más en contacto con ellos para estar al pendiente de todas las necesidades que ellos vayan presentando para un mejor aprendizaje. Lo que sí es seguro es que los maestros extrañan a sus estudiantes. Chicos, estamos súper ilusionados en que regresen a nuestras aulas, nos hacen mucha falta. No es lo mismo el proceso educativo, el proceso de aprendizaje no es el mismo. Pero también les pedimos a los papás que por favor nos ayuden en la casita a establecer en ellos el hábito de lavarse las manos a cada ratito, de usar la mascarilla y demás. ¿Para qué? Para crear en ellos un hábito. La presencialidad nos motiva, ¿verdad?, para dar lo mejor de nosotros para que este curso lectivo 2021 sea lo mejor que podamos. A la escuela no se llega solamente a adquirir conocimientos, sino que en la escuela se aprende a convivir con otros, se aprenden valores y actitudes muy importantes para la vida, como el liderazgo, como el respeto, la solidaridad, la empatía. Muy bien, bien, a los lados, excelente. Ahora puedes jugar con la clasicita. La virtualidad nos hace un poco perder el nexo importantísimo que debe tener un docente con el estudiante. El inicio de clases está previsto para este próximo 8 de febrero y los profesores aseguran que lo fundamental es que los niños vuelvan a las aulas. Es el lugar donde no solo se aprende matemática, estudios sociales, ciencia o español, sino muchos valores y experiencias que solo se viven en los centros educativos. Listas y preparadas para recibir a todos con mucho amor. Ahora con mucho entusiasmo los esperamos en las aulas, con mucho cariño, como siempre lo hemos hecho todos los docentes de Costa Rica. Bueno, y sin duda esto será un gran reto para todos y que esperemos que dé el mejor de los resultados. Pero bueno, hablemos de otro tema y de una situación que se dio en un negocio. En estos días son muchos los padres de familia que están buscando pantalones, blusas, camisas, enaguas, zapatos, bueno, de esto y mucho más para la entrada a clases, pero hay mucha diferencia entre precios y calidad y nuestro compañero Ítalo Marenco nos ayuda con esto. Buenos días, Ítalo. Así es, Verónica, muy buenos días. Miles de estudiantes ya van a volver a las aulas y están buscando todos los útiles y también vestirse bien, pero hay que buscar también calidad y precio. Nos vinimos a San José para ver las mejores opciones y Juan Carlos Crespo, bienvenido. Muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Don Juan Carlos, por ejemplo, si vamos a comprar una nagüita que nos dure todo el año, ¿cómo buscamos calidad contra precio? Sí, yo no me canso de recomendarle a las madres y padres de familia que es un tema de valor, ¿verdad? No es solo precio y no es solo calidad porque les puede salir muy caro. Entonces que se fijen en la calidad de la tela, que las amas de casa con solo tocarla, ellas saben. Y además la confección, que la costura sea reforzada en los lugares importantes. En el caso de la falda, que se pueda ajustar, ¿verdad? Por si la chiquita se adelgaza o crece un poquito, entonces que se le puedan ajustar los botones. En el caso de los pantalones, igual, que tengan refuerzo de las costuras, que la tela sea de calidad. Don Juan Carlos, ¿cómo ha sido el movimiento este año con todos los uniformes? Extremadamente bajo. Hasta esta semana
empezó un poquito por razones obvias. Los muchachos y las chiquitas tienen uniformes prácticamente nuevos del año pasado, en algunos casos no les quedan. Y hay mucha incertidumbre. Entonces los padres de familia están esperando a que casi que les digan mañana entra y tiene que venir con un uniforme para venir a comprar. El otro punto que también se le recomienda a la gente es que compren o vayan a establecimientos que mantienen uniformes todo el año, de manera que puedan comprar lo absolutamente necesario hoy, y si les hace falta vengan dentro de 3 meses. Don Juan Carlos, aparte de las enaguas también, tenemos también elementos como los bultos, y hay que buscar también calidad, y como usted lo hablaba muy bien, las costuras, que no se rompan, que dure todo el año. Exacto. Ahí, en el caso, digamos, de los bultos, igual, posiblemente los bultos están prácticamente nuevos del año pasado, no se usaron. Pero siempre los muchachos y las chiquitas buscan, digamos, el de moda o el del momento. Y accesorios como medias, que ahí sí, en el mercado hay opciones de precios muy, muy buenos, ¿verdad? Don Juan Carlos, para una entrada a clases que dure todo el año, ¿cuántos pantalones, cuántas blusitas? La recomendación que yo le daría es que compren, digamos, un pantalón y 2 o 3 blusas, porque en este momento no se sabe exactamente si es todos los días de la semana o si son unos días. Por ejemplo, las blusitas, ¿dónde debe revisarle uno el botoncito para que vea que uno que es de calidad? Sí, por ejemplo, una de las cosas que le gustan a las muchachas mucho es que tenga algunos elementos aceptables de moda. Entonces, que tenga las mangas bombachas y que tenga pinzas, revisarle bien las costuras, que estén reforzadas en los lugares, los botones. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Aquí tenemos doble costura. Ahí sabemos que no se le va a abrir. Ahí no se le va a abrir. Y toda la exacto. Y repito, el ama de casa conoce y sabe bien de las calidades de tela. Ella sabe. Don Juan Carlos, y si vemos un poquito los zapatos, porque también eso es parte del día a día, hay que buscar zapatitos de calidad para esta entrada a clases, ¿verdad? Sí, ahí el cuidado que tienen que tener los padres de familia es que haya un balance entre moda y funcionalidad, ¿verdad? De pronto quieren lo último de la moda y no siempre eso es lo mejor y lo más resistente, entonces hay que balancear, ¿verdad? ¿Suela antideslizante, don Juan Carlos? Sí, claro, ahí que sea muy cómodo, porque es un zapato que pasa uno todo el día, y que sea resistente porque en el recreo van a jugar fútbol o van a correr, entonces hay que trabajar la moda con funcionalidad. Y parte esencial también es la ropita interior. La ropa interior es fundamental. Tradicionalmente era blanco todo, sin embargo hoy en día, sobre todo las chiquitas, quieren un toque de moda, sobre todo en el bloomer, que no se le marca con la blusa. Entonces ahí les gusta que haya diseño y colores. Don Juan Carlos, estamos en un país que llueve, hace frío, sale el sol. Bueno, también tenemos gabachitas y botas también. Sí. Aquí lo que tradicionalmente ha pasado, y yo pienso que por la circunstancia actual, este año se va a ver más, es que la gente pospone la compra de las sombrillas y paraguas y capas para mayo, que empiezan las lluvias. Entonces volvemos a lo mismo, tienen que buscar tiendas que están comprometidas con la categoría y la mantienen todo el año, ¿verdad? Para no invertir en cosas que no son necesarias para la otra semana. Don Juan Carlos, le agradezco mucho, y esa es la idea, buscar calidad y buscar un buen precio también, hombre. Exactamente. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Con mucho gusto. Compañeras, volvemos con ustedes. Gracias, Ítalo. Ahora mucha atención a lo que vamos a hablar, porque se imagina usted estar en un edificio de apartamentos, en una casa, y percibir ese fuerte olor a gas. Por supuesto que uno se alarmaría, pero ¿qué debemos hacer para evitar un accidente? Vamos a verlo. Hace como 8 meses casi nos quemamos todos con gas. Sin darse cuenta,
Roxana y su familia estuvieron a punto de perder la vida por un cilindro. El gas comenzó a escapar y fue gracias al olor que lograron evitar una desgracia. Mi hija fue la que bajó las escaleras de la casa que alquilamos y avisó: mami, huele a gas, y había un escape. Faltaba poquito para estallar el gas. Llamé a los bomberos. No es la única solución que hicimos. Primero que hay que hacer es ventilar bien el lugar. Si es en un restaurante o es mi casa de habitación, es ventilar bien, abrir puertas, abrir ventanas, no encender luces, porque dependiendo del tamaño de la fuga que tengamos, podríamos generar una atmósfera explosiva. Existen nuevos reglamentos para el uso de cilindros en los hogares. Sin embargo, esto no es acogido por todas las personas. De ahí que en lo que va del año se reportan 162 atenciones por problemas con gas. Que las instalaciones de gas ya tienen una normativa a nivel nacional y lo primero que se establece es que los recipientes de gas licuado de petróleo deben estar ubicados en el exterior del edificio. Entonces, normalmente cuando es que yo tengo una fuga dentro de mi edificación, dentro de mi casa o mi restaurante, cuando tengo el recipiente ubicado adentro. El poder destructor de un cilindro que explota puede acabar con estructuras de concreto y hasta con vidas humanas. De ahí que hay que saber cómo actuar en caso de percibir olor a gas. ¿Intentaría usted manipular el cilindro de gas? No. ¿Apagaría las luces o las encendería? ¿Qué haría? Salía para afuera y que no haya nadie. Este tipo de instalaciones de gas licuado de petróleo tengan también un dispositivo de alerta temprana o un detector de fugas de gas que también me va a ayudar a detectar si se está presentando una fuga en mi sistema. Las chiquillas mías pudieron solucionar el problema. Si no hubiéramos, que ese día nos hubiéramos quemado todo. O si yo hubiera quedado sola, no me doy cuenta. Gracias a que Roxana y su familia lograron detectar el olor que salía del cilindro, evitaron una fatalidad en su hogar y su vecindario. Por eso expertos recomiendan tomar medidas si se cocina con gas. Bueno, sin duda hay que estar muy atentos cuando hay gas y que no vaya a ocurrir una desgracia. Por dicha, ahí están todas las recomendaciones para que no le pase. Y ahora vamos a hablar de un concurso de fotografía que se está llevando a cabo a raíz de la celebración del Año Nuevo Chino. Es patrocinado por la Embajada China y la Municipalidad de San José y usted podría ganar desde celulares, artesanías chinas, entre otras cosas. Imágenes como estas son un ejemplo de las fotografías que podrán participar en el concurso que realizará la Municipalidad de San José y la Embajada China para conmemorar la celebración del Año Nuevo Chino en Costa Rica. Pero está perfecto, está pura vida, excelente, claro. ¿De qué cree que tomaría una fotografía? La comida china, los supermercados chinos. Lo que puedo conocer es como el tipo de comida, como un platillo, algo así. El concurso consiste en celebrar la amistad entre San José y China, el Año Nuevo Chino, resaltar la cultura china. Estas son las reglas. El participante debe ser el autor de la foto y solo puede mandar una foto para el concurso. La foto debe ser tomada en Costa Rica sobre celebraciones pasadas del Año Nuevo Chino o cultura china. Estos son algunos de los premios que se brindarán en el concurso. La idea es rescatar mediante estas fotografías la influencia de la cultura china en Costa Rica, tomando en cuenta que los primeros chinos llegaron al país hace más de 166 años. Se va a valorar el fondo de la fotografía, el significado de esa fotografía para la cultura china, para el Año Nuevo Chino. Digamos, tiene que tener correspondencia con algo que tenga que ver con la cultura, con el paisaje, etcétera, chino. Esta será solo una de las actividades que se realizarán de manera remota y virtual en el país para celebrar el Año Nuevo Chino, ya que los tradicionales desfiles no se podrán llevar a cabo por la situación de pandemia que se vive aún a nivel mundial. Celulares, teléfonos inteligentes, vale la pena participar con una buena fotografía.
Pero escuchen ustedes lo que motivó a un oficial de policía a realizar por celos. Bueno, ya son 300 días en que los alumnos dejaron de ir a clases. Inicia este reto, como lo podríamos llamar, de la cantidad de niños que asistirán a clases presenciales. Y hay una realidad, que padres y madres están temerosos, están preocupados de qué podría pasar en esta situación. ¿Hasta qué punto podríamos estar transmitiendo este temor a nuestros hijos? Bueno, vamos a ahondar en todo lo que se refiere a este tema y hoy está con nosotros la doctora Erika Salazar, quien responderá a esa cantidad de dudas que tenemos todos al respecto. Doctora, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Podríamos, doctora, estar como papá y mamá trasladando, transmitiendo esos miedos a nuestros hijos de este regreso a clases? Sin duda, el ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos nos permite absorber y crear una serie de condiciones en nuestro cerebrito que van a determinar nuestra realidad. Estar en la casa todo el tiempo para los niños representa hoy por hoy un reto porque tienen que adaptarse a nuevas condiciones, tienen que estar aprendiendo de cosas que normalmente ellos no hacían o que no solían tener que desarrollar. Y si tenés un ambiente familiar que es conflictivo o que resulta estresante, ese estrés se va a transmitir a los hijos. E independientemente de la edad, de la edad que tengan los hijos, pero cuando estamos en la niñez y en la adolescencia, todos esos circuitos cerebrales que van a determinar nuestra capacidad de mantener el estrés, de aprender, de memorizar, se están formando. Y si tenés un ambiente hostil que genera estrés en el niño o en la persona, independientemente de la edad, pero sobre todo cuando estás en proceso de desarrollo, puedes tener consecuencias muy negativas en el manejo de emociones, en la capacidad de aprendizaje, en las posibilidades de socialización que van a tenerlos. Entonces, sin duda, tratando de responder a su pregunta, en efecto, la ansiedad o las preocupaciones que tiene la familia se va a trasladar a todo ese núcleo. Ahora, en todo este proceso y en toda esta cantidad de meses, ¿verdad? Los chiquillos, digamos, en este proceso de estudio a nivel virtual, el dejar de socializar con sus contemporáneos, de alguna manera ha repercutido, tiene su peso, tiene ¿verdad? Sus resultados, no voy a decir negativos, pero de alguna manera cosas que quisiéramos cambiar en esta nueva etapa. Sin duda, nosotros estamos hechos para socializar. Nuestro cerebro necesita esa socialización. Hay una hormona bien interesante que es la oxitocina, que se libera cuando existe este contacto. Pero esa oxitocina no solo es necesaria porque nos hace sentir felices o nos hace sentir bien, sino porque es una hormona que también nos permite manejar mejor y controlar emociones, controlar ansiedades, ser colaborativos, ser empáticos. Entonces, la falta de socialización, no solo en los niños, no solo en las personas jovencitas, en los adultos mayores, en usted y en mí, genera un efecto negativo y sí lo podemos decir sin lugar a dudas. Hay que cuidarse, por supuesto, eso no está en discusión, pero de que va a tener un impacto en nuestra capacidad de responder a las demandas constantes que tenemos, de responder al control de las necesidades, de tomar decisiones de manera asertiva, no lo dude. Y en los niños, ¿verdad? En las personas que están en ese proceso de desarrollo, pues impacta todavía más porque ese cerebrito está en el proceso de formación de circuitos de socialización. Y si no se generan esos estímulos, esos circuitos de socialización que son tan importantes para generar empatía, para tener compasión, para una serie de cuestiones que determinan la personalidad, pues van a estar empobrecidos y podría tener un impacto negativo, claramente. Ahora, una de las preocupaciones de los padres de familia, evidentemente, es que lleguen, ¿verdad?, a los chiquillos a clases y que no puedan tener el comportamiento adecuado para mantener los protocolos, pues, de los cuales hemos venido entrenándolos, si pudiéramos decirlo de esta manera, pero por la emoción, por la misma edad, ¿verdad?, por toda la situación que se da en el trajín de una escuela, de un colegio, no pudieran mantenerse. ¿Hasta qué punto o cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que aquí uno tiene que sopesar, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio que va a tener que las personas se integren a actividades
para las cuales estamos diseñados versus mantenerse en una condición por el riesgo o el temor de que vayan, ¿verdad?, a representar un peligro y contagiarse. Entonces, claro que existe la posibilidad de que eso suceda, pero hay gente ahí que va a estar supervisándolos, ¿verdad? O sea, la necesidad de que volvamos a una relativa normalidad en donde la socialización, el aprendizaje directo, ver a la cara a la gente pueda estar de por medio, determina que estos muchachos tengan más capacidades de controlar el estrés, que es al final de cuentas una de las consecuencias más significativas de todo este proceso. Entonces son personas que van a estar muy estresadas y ese estrés a la postre genera fatiga y genera alteraciones en el aprendizaje. Entonces ya eso es campo de los psicólogos y de los educadores, pero probablemente van a presentarse en algún momento ciertos problemas de aprendizaje en ciertos grupos de personas quizá más susceptibles, y eso podría estar relacionado con las carencias de socialización. Así que yo creo que es algo que se necesita hacer, ¿verdad? Que necesitamos volver a ese contacto. Podríamos decir que las habilidades sociales, digamos, se afectan en el término de estar encerrados en nuestra burbuja, que muchas veces es solos, muchas veces es con adultos mayores, o incluso en la situación de muchos que ha tenido que, ¿verdad?, que estar padres de familia con los chicos, pero en teletrabajo, y con la situación de que no tenemos todas las facilidades para que ellos hagan sus clases virtuales y los papás hagan teletrabajo, y que esto genera también frustración y estrés definitivamente. Sí, y de hecho esa es una de las condiciones más importantes en desencadenar estrés. Si yo no tengo los elementos que necesito para hacer mi trabajo o para aprender o para hacer las clases, voy a empezar a tener preocupaciones y frustraciones. No estoy lográndolo, no estoy sabiendo cómo hacerlo. Los padres se han enfrentado a retos importantísimos, ¿verdad? Porque le dicen, bueno, mire, haga tal cosa, pero ¿cómo? No hay suficiente instrucción y eso puede generar mucho estrés, igual que la carencia de ciertas condiciones, es decir, una familia que vive en un lugar pequeño y tiene que amotinarse para trabajar todos juntos y que el internet no me alcanza y tal, pues eso va a generar mucha preocupación. Y esa preocupación, al final de cuentas, tiene efectos biológicos, que creo que es una de las cosas más importantes que podemos mencionar o podemos aclarar. Todos estos elementos que asumimos como emociones y que nos sentimos preocupados y nos sentimos estresados, no se quedan solo en ese plano mental, ¿verdad? La mente y el cuerpo son una sola estructura realmente. Entonces, esa preocupación que estamos teniendo se mantiene a lo largo del tiempo, no se resuelve y va a generar cambios importantes en nuestra capacidad de responder a eso y puede terminar con enfermedades, que quizá ahí es uno de los puntos desde la salud que más importa. Sí hay que prestarle atención a estas preocupaciones, a ese estrés, a esa dificultad para resolver, porque si se mantiene a lo largo del tiempo vamos a empezar a ver chiquitos estresados, padres estresados, que yo creo que ya lo estamos viendo, sin lugar a dudas, pero eso puede terminar con personas con depresión, con personas con ansiedad, con personas con fibromialgia, con personas con alteraciones de la memoria. Entonces, hay que darle pelota a este tema. Bueno, que de hecho, siguiendo en este mismo punto, ¿verdad?, hemos visto la dinámica y lo han manifestado muchos de los padres de familia que nos escriben a diario, digamos, a las redes de nuestro programa, de esa situación de estar en teletrabajo, estresados, algo sale mal en el trabajo, me dijo mi jefe o algún compañero algo mal que me estresó más, y con quién termino desquitándome o con quién termino de sacar esas cosillas negativas que a veces no las manejamos, con nuestros hijos que están ahí, ¿verdad? Que terminamos desahogándonos de una manera que no sería quizá la adecuada. Entonces vamos a traer como efecto todo lo que usted comenta. Sí, y el tema acá también es que todos estos cambios que nosotros estamos teniendo es como un proceso, no es como, es un proceso. Entonces, en este proceso primero tenemos una fase de adaptación. ¿Nos podemos adaptar bien? Perfecto, todo camina y fluye. Maravilloso. No nos adaptamos muy bien, entonces empieza nuestro cuerpo a tener desajustes. ¿Cómo se expresa en nuestras percepciones esos desajustes? Preocupación, estrés, todo lo tenemos. Pero si ese estrés se mantiene, entonces empezamos a ver otros cambios, como por ejemplo cansancio. Entonces ya el pobre chiquito o el muchacho que tiene que, ¿verdad?, iniciar sus actividades normales, le cuesta muchísimo levantarse en las mañanas, pero al papá también. Y tras de que le cuesta levantarse en las mañanas, puede empezar con dolores musculares, puede empezar con irritabilidad, puede empezar con dolores de cabeza, y esto aplica para cualquier edad. Entonces ya esas son
alteraciones biológicas, es decir, mi cuerpo me está diciendo, vea, algo está sucediendo, préstele atención. Cuando esa fatiga, ese cansancio empieza a expresarse, es porque esta curva de estrés ya llegó a un nivel que empezó a cambiar parte de mi bioquímica y me está diciendo, mire, el gasto de energía aquí no anda bien, es decir, usted está gastando más energía de la que su cuerpo puede procesar, entonces bájele un poquito a ese nivel y descanse, es decir, el cerebro es el que genera esa alerta y nos baja las baterías, por así decirlo, empezamos a sentir ese cansancio como un mecanismo para restablecer el equilibrio. Y de eso depende, si le hacemos caso a nuestro cuerpo, le ponemos atención, nos enfocamos en ver cómo restablecemos eso y mejoramos, que vayamos a mantener una buena salud. Si no lo hacemos, que muchas veces por el corre-corre en el que vivimos no da tiempo, es decir, que me voy a quedar a dormir 2 horas más, ¿verdad? Entonces, si lo vemos de esa forma, nadie para. Y al no parar, seguís en un círculo vicioso que a la postre termina en problemas serios de salud como enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo, Alzheimer, depresión, etc. Ahora, doctora, aquí mucho se habla, ¿verdad?, de este fuerte temor que están viviendo padres de familia. Y es que uno, bueno, yo ya no tengo chiquitos en el cole, entonces uno podría decir, no comprendo, pero hemos percibido que hay una fuerte, ¿verdad?, un fuerte miedo a volver a mandarlos al cole o a la escuela, sobre todo los más chiquitines, y que incluso la gente está diciendo que este virus del miedo es más fuerte que el COVID-19 en este momento, porque verdaderamente está trasladando muchas cosas negativas. Sí, y el miedo es una emoción que genera reacciones desagradables, porque las percibimos como desagradables, pero que se quedan ahí, nos ponen en un estado que usted lo dijo muy bien, el miedo puede ser más peligroso que el COVID. También, ¿por qué razón? Porque nos pone en una situación de alerta que es imaginaria, es decir, la realidad es que hay una situación sobre la cual tenemos que tomar medidas, pero si nosotros vivimos sobre el miedo, activamos todo lo que es este sistema de protección que tiene mi cuerpo y empieza mi cuerpo a ponerse en un estado de alerta y de defensa. Y así pasamos. Entonces la gente empieza a no dormir, ¿cierto? Empiezan con problemas de gastritis, empiezan con contracturas, empiezan con mucha reactividad. Eso que te vuelven a ver y ya está uno reactivo. Hipersensible. Sí, exactamente. Claro. Entonces, esas son reacciones propias del miedo, porque el miedo enciende en mi cerebro el chip de la supervivencia. Mi cerebro no sabe si ese miedo es real, es decir, si estoy aquí con una carga de virus enfrente, real, o si simplemente es la idea que yo me estoy haciendo. Entonces, reacciona ante eso de la misma manera y empieza a producir alteraciones muy significativas. Y ese miedo que usted como padre tiene se transmite a los hijos. Ahora, doctora, a este miedo hay una preocupación que sí ha sido real para la mayoría de las familias en nuestro país, que ha sido el problema financiero, ¿verdad? Claro. Evidentemente todos hemos pasado por ahí y seguimos pasando por ahí porque ha sido muy dura esta pandemia en la parte económica. Y uno lo habla con el esposo, lo habla con la mamá, el papá, qué sé yo, pero esto cunde igual en los hijos, ¿verdad? Y se permea, se oye, y esto también evidentemente pues se contagia esa situación de preocupación. Sí, y es que hay una cuestión interesante en el comportamiento humano, y es que no todo se transmite solo a través del lenguaje hablado, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, si a nivel familiar existe esa tensión, uno crece viendo las caras, tenemos ¿verdad? Todo el chip diseñado para eso, desde que somos bebés, ¿verdad? Uno ve la cara de la mamá y empieza a leer emociones. Lo mismo pasa en los niños, en personas que tienen algún tipo de discapacidad, leen eso. Entonces mis facciones, mi tono de voz, el movimiento de mis manos, nunca va a ser el mismo si yo estoy con esa preocupación porque no tengo cómo pagar la casa al final de mes, que si estoy tranquila y relajada tratando de llevar las cosas. Entonces, claro que se transmite. Hay una situación financiera que es problemática para muchas familias, y esa situación, aunque muchas veces se trata de disimular, se extiende más allá de lo que yo generalmente puedo controlar. Uno piensa que uno controla las cosas y tal, eso no es tan cierto, funcionamos más en automático de lo que pensamos, ¿verdad? Entonces de repente tengo una preocupación, estoy por ahí pensando, estoy así sonriendo, pero tengo una ceja levantada, y el niñito que me ha visto toda la vida se da cuenta, y eso es una señal de alerta, lo pone en alerta también y le genera una tensión.
Doctora, si usted nos pudiera dar las recomendaciones, ¿verdad? A pocos días de empezar las clases y evidentemente lo que usted manifiesta es totalmente cierto. Si los chicos nos leen, o sea, cuando uno levanta una ceja o se pone un poco seria, ya los chicos saben cómo uno está, qué está pensando y cómo posiblemente vaya a reaccionar. ¿Cómo pudiéramos darles confianza, ser positivos en todo este previo, ¿verdad? Para realmente darles eso que nosotros queremos. Yo creo que la información es una herramienta poderosa. Conforme más informado esté usted sobre cómo es el proceso, la seguridad que van a tener los niños, más tranquilidad va a tener. Entonces, trabajar sobre uno mismo primero, teniendo la suficiente información, tomando las medidas, educando a los niños dentro de las posibilidades de comprensión que cada uno tenga, y a partir de eso trabajar uno su propio lenguaje corporal, sus emociones, y transmitirlo. Porque si yo le digo al chiquito, todo va a salir bien con este tono de voz, está difícil que me lo crea. Si yo me lo creo y estoy segura que todo va a salir bien, porque el proceso que me están asegurando en la escuela me convence, yo voy a transmitir esa seguridad, voy a generar un ambiente adecuado y eso va a ser leído por el cerebrito del niño, de la maestra, de todo el mundo, y probablemente los resultados van a ser mucho mejores, van a aprender mejor, van a ser personas más exitosas dentro del proceso de aprendizaje y todo este paso social que estamos teniendo, pues va a ser un poco más agradable para todos. Ahora, y quizá otro mensaje especial y respetando la posición evidentemente de cada uno de los padres de familia en cuanto a si van a tomar sus hijos el modelo de híbrido o el modelo virtual, se van a quedar en ese 100% virtual. ¿Cuál pudiera ser el consejo también para este grupo de padres de familia? ¿Te refieres a los que...? A los que definitivamente dicen, no mando a mis hijos a presencial, que se queden en casa virtualmente. Bueno, si es así, aseguren de tener las condiciones adecuadas para que el aprendizaje sea eficiente. Porque si yo digo, no, definitivamente y se queda aquí, pero le tengo una mesa en donde el chiquito tiene que pasar así agachado para poder aprender, o no tiene las condiciones adecuadas en el hogar, o está en el hogar y está escuchando discusiones, por favor, piénselo, ¿verdad? Si lo van a mantener ahí, porque es su convicción, lo cual es respetable, pues dé las condiciones para que el ambiente de aprendizaje sea ideal y esa persona sea capaz de aprender. El ambiente es determinante para que un individuo aprenda. Y eso está más que evidenciado. Un ambiente positivo hace que nuestras neuronas conecten más adecuadamente, que tengamos más sinapsis, que tengamos suficientes estímulos, que tengamos elementos a los cuales tomar para poder aprender. Si es un ambiente pobre, mi cerebrito no va a poder desarrollarse de la misma manera y va a ser, ¿verdad? Va a ser más limitado. ¿Aprender entre niños es más fácil que aprender solo? Sin duda, ¿verdad? El aprendizaje es un compartir. Yo aprendo cuando vengo y converso con usted, o usted aprende cuando conversa con otra persona. Así funcionamos. Entonces, el aprendizaje depende de la interacción, ¿verdad? Sobre todo porque nos permite aclarar dudas, nos permite afirmar nuestras ideas o que nos las contradigan. Entonces, sin duda, entre niñitos, pues van a compartir cosas, se van a divertir, van a reírse y eso definitivamente que va a mejorar la capacidad de aprendizaje. Doctora, con muchísima esperanza de esa vuelta a clases y de que todo salga muy bien para nuestros chicos. De verdad que muchísimas gracias por estas palabras alentadoras para papá y mamá y que con toda la confianza, ¿verdad?, puedan seguir avante pues en el crecimiento de sus hijos. Le agradezco mucho el haber venido a conversar con nosotros. Que pase un feliz día. Igualmente. Bueno, pero una realidad es que en los CEBAIS y en las clínicas se está vacunando a los costarricenses, bueno, y extranjeros que viven en nuestro país. Nuestra compañera Melissa Umaña está en la Clorito Picado y nos da todos los detalles sobre esto y más. Adelante, Melissa, buenos días. Hola, sí, muy buenos días. Somos jengibre, porque ese jengibre que usted ve acá, pequeñito pero matón, es un superalimento y hoy aprendemos a consumirlo y hasta cultivarlo en casa de la mano del ingeniero agrónomo Manfred García. Muy buenos días, Manfred, gracias por acompañarnos. Y la chef Cindy Rojas, que también nos va a ayudar en la parte de las preparaciones. Buenos días. Buenos días. Manfred, ¿cómo lo cultivamos en casa? Porque, por ejemplo, si yo quisiera tener en casa, ¿qué necesito para cultivarlo? Ok, es muy sencillo, el jengibre pega muy rápido. Primero que todo, esto es un rizoma, no es un tubérculo ni nada, se llama rizoma. Nosotros, eso es un tip, podemos agarrar un pedazo de rizoma y esto lo que vemos aquí se llaman brotes o yemas, ¿verdad?
lo podemos incluso estimularlo para que genere más brotes y yemas colocándolo en agua, ¿verdad? Lo podemos colocar en agua por un tiempo para que se suavice y broten las yemas. Manfred, es una buena porción lo que hay que ponerle. Sí, lo que ustedes quieran, también dependiendo del tamaño de la maceta que vayan a utilizar. Si tienen una maceta en casa o si tienen terreno, preferiblemente también sembrarlo en un lugar donde no le pegue directamente el sol, que es muy importante. A la sombra, entonces. Exacto, 50% sombra, 50% sol. Entonces, Manfred, digamos, un pedacito como este, yo lo parto acá y podrías utilizarlo para sembrar así tal cual. Correcto, sí, siempre y cuando, muy importante, no tenga partes con hongo, ¿verdad? Okay. O pudredumbre, porque si no, no nos va a funcionar. Entonces, una vez lo podemos poner en agua o si no directamente en el suelo, un suelo ojalá arenoso, lo podemos colocar horizontal, de forma horizontal, que las yemas queden hacia arriba. Entonces lo podemos colocar ahí, ¿verdad? No necesariamente hay que enterrarlo mucho. No tan y profundo. Exactamente, y que las yemas ojalá queden expuestas. Y como le digo, esto requiere humedad, pero no encharcamiento, muy importante. Ok, perfecto, Manfred. Ya vamos con esta evolución del crecimiento, pero también cómo aprovechamos el jengibre en preparaciones diferentes. Cindy, por ejemplo, en esta bebida. Ok, esta es la bebida más común que siempre utilizamos el jengibre, que es una bebida refrescante, energizante y desinflamatoria. Entonces, ponemos en la licuadora agua, naranja, limón y un trocito de jengibre rallado o el trocito entero. Y muchísimo hielo. Siempre recomiendo muchísimo para hacerlo. Frozen. Exacto, tipo frozen. Y eso le va a ayudar a que no pique tanto y que sea todavía muchísimo más refrescante. Le podemos utilizar ya sea la naranja o la piña como endulzante. Ay, qué rico. ¿Y las cantidades más o menos cuántas serían, Cindy? Por 2 tazas de agua podemos colocar una naranja, medio limón y un trocito de jengibre. Eso más que todo es a gusto, ¿verdad? Qué tan picante o qué tan no picante le guste, pero es al gusto. Y le podemos poner menta o hierbabuena también. Si nos gusta picantito, más jengibre. Más jengibre. Y si no nos gusta tanto el picantito, ahí le vamos bajando. Exacto. Y endulzado preferiblemente con la misma fruta, no con la misma endulzarlo fruta. con otros. Correcto, ¿verdad? porque si no, entonces no tendría sentido tanto el jugo y lo cargaríamos de azúcar. Y entonces, lo perdemos. Lo perdemos. La intención es utilizar naranja o piña o en el otro caso sería miel para endulzarlo. Perfecto. Exacto. También hay unas verduras salteaditas con jengibre. ¿Cómo es esa preparación? Esta es otra forma de utilizarlo. Es mucho de comidas asiáticas. Eso se ve súper saludable y rico también. Exactamente. Entonces, un salteado, cebolla, podemos poner cebolla blanca, cebolla morada, chayote, vainica, zanahoria, zucchini, berenjena. Tenemos infinidad de verduras. Y igual, jengibre ralladito, le podemos poner aceite de ajonjolí o aceite de oliva, el de preferencia. El jengibre rallado, porque si nos sale un pedacito de jengibre, ¿verdad? Más de uno puede terminar ahí con ese mal gusto del exceso. Pero, ¿en qué momento le aplico ese jengibre? Justo al terminar la preparación. Al final. Exacto. Una vez que terminamos de saltear todos los vegetales, le incluimos el jengibre. Inclusive puede ser en polvo. Si tengo miedo de que me salga un trocito de jengibre, puedo utilizar jengibre en polvo también. Para que me aporte sabor, pero no me vaya a salir el trocito de jengibre en ese caso. Exactamente. Y además me imagino lo saludable que puede ser esta preparación, ¿verdad? Sí, y súper asequible. Todo el mundo tenemos verduras en la casa, en Costa Rica, en todas las refrigeradoras hay. De fijo vamos a encontrar alguno de estos. La cantidad de jengibre, ¿cuánta debería ser para que no se nos pase ese picante, Cindy? Una cucharadita, de media a una cucharadita. Igual depende de las porciones, de la ¿verdad? Ajá. Pero como para este plato, media cucharadita es más que suficiente. Ok. Esta mermelada me parece deliciosa ¿verdad? Con ese aporte del jengibre, pero ¿qué ingredientes tiene? Tiene naranja, que también estamos utilizando la cáscara de la naranja, el jengibre y azúcar y agua. Eso es lo que tiene. Entonces, en esta le puse yo mucho menos cantidad de azúcar porque la naranja está súper dulce. De hecho, se puede ver mucho azúcar adicional. Entre menos se pueda poner, más mejor. saludable va a ser.
¿Cómo equilibramos los sabores? La cantidad de jengibre, la fruta, ¿cómo lo hacemos, Cindy? Siempre vamos a hacerlo como por porción, ¿verdad? O sea, yo para este frasquito lo que hice fue 1 kilo de naranjas. ¿1 kilo hay ahí? Sí, pero 1 kilo suena un montón, Sí, pero ¿verdad? son como unas 5 naranjas más o menos, Bueno, ¿verdad? sí, es que en realidad la naranja tiene mucho jugo, ¿verdad? Exacto, pesa. Entonces, ve, digamos, esta es una naranja y vea que es... O sea, entonces, 1 kilo de naranjas, le puse un trocito, la mitad de eso, no, mentira, le puse este trozo de jengibre, le puse azúcar, ahí esa es la parte que digo que puede ser, ¿verdad?, de acuerdo al gusto. Y esto se lleva cocimiento súper lento hasta que tome la consistencia. Qué rico. Ahora, continuamos con el bizcocho de jengibre. ¿Cómo es la preparación? Sí. ¿Dónde se le incorpora o cómo se le incorpora el jengibre? Esto es un queque, a mí me gusta combinar el jengibre con otras frutas y me parece que con la naranja va súper bien. Sí. Entonces, este es un bizcocho de naranja con jengibre y tiene una forma particular de hacer porque este lleva la naranja pero toda en su totalidad. Entonces, en una licuadora vamos a colocar una naranja cortada en trozos con piel. ¿Con todo y cáscara? Con todo y cáscara, okay. Exacto. La ponemos en la licuadora, le ponemos 3 huevos, aceite, azúcar y todo eso lo licuamos. Qué práctico hacerlo con la licuadora. Súper práctico. Y luego eso lo mezclamos con harina y polvo de hornear. Lo mezclamos en forma envolvente sin sobrebatir para que no quede duro y lo llevamos al horno unos 40 minutos. Uy, qué rico, qué práctico eso. El encurtido en jengibre, ¿qué es lo que contiene? Vinagre, azúcar, sal y jengibre. Eso es muy práctico. Es muy práctico. Vinagre, azúcar y sal y además el jengibre. Y además no podría faltar, ¿verdad? Exactamente. Es muy práctico y es súper rico. ¿Para qué preparaciones lo podemos aprovechar? Lo podemos utilizar para estos famosos bowls que ahora hacemos, sí. ¿verdad? Con arroz y verduras o alguna carne y eso se le puede colocar ahí. Sería como un aderezo, por decirlo de alguna manera, pero muy saludable. Correcto, inclusive en ensaladas, porque a la hora de contener vinagre, entonces lo podemos también usar como aderezo en las ensaladas. Qué rico. Y esa cremita que se ve además deliciosa, qué buena presentación. Sí. ¿Cómo incorporamos el jengibre? Ok, esta es una crema de ayote, ¿verdad? Igual ponemos a cocinar el ayote, le podemos poner zanahoria, hay gente que le gusta que sea más dulcito, entonces le podemos poner zanahoria, una papita para amarrar, qué rico. La leche de la preferencia, sal, pimentamos y le ponemos también el jengibre rallado o en polvo. Cualquiera de las dos presentaciones es igual de funcional. Y delicioso se ve. Y eso, delicioso, sí. Exacto. Y podemos decorar ahí con unos crotones. Perfecto. Manfred, en el tema de calidades del jengibre, depende del uso, hay diferentes calidades, por decirlo de alguna manera, si lo voy a utilizar en la cocina, como Cindy nos está mostrando, o en la parte médica, ¿cómo deberíamos hacer la elección de ese jengibre? Ok, bueno, el jengibre tiene muchísimas propiedades, el ingrediente activo del gingerol, pero también tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Todo en exceso es malo, es antiinflamatorio, analgésico, e incluso tiene propiedades antibacterianas. Sí, es un pero montón. Mucha gente incluso se excede con el jengibre y puede tener contraindicación. Entonces, por ejemplo, yo lo que recomiendo es, primero, la calidad, que no tenga focos fúngicos, lo que le decía de los hongos, exactamente, que no tengan esas partes, que esté no podrido, que esté con una dureza, exactamente, que tenga una dureza considerable. Y podemos agregarlo 3 gramos, que es muy poquito, 3 gramos en medio litro de agua, en una decocción. Entonces podemos consumirlo hasta 3 veces al día. Eso está y muy quitarse práctico. mitos de que si me lo tomo en la noche me va a agarrar carraspera. Como decía Cindy, tiene propiedades, bueno, culinarias, medicinales, y ese picor que le da a su ingrediente activo, ¿verdad? Si nos excedemos puede darnos esa carraspera, exactamente. Esa es la planta de jengibre, está tan grandota que esta vemos es acá la al planta. frente. Si nosotros le damos la condición que ella necesita, puede crecernos de 1 metro para arriba, o incluso hay más pequeñitas. Veanlo acá, aquí tenemos de todo un poco, las trajimos para que las vieran. De todos los tamaños, sí. De todos los tamaños. ¿Y cómo cosecharlo? Ok, el jengibre, el rizoma,
dura aproximadamente de 7 a 9 meses, ¿verdad? ¿Y cuándo vamos a saber que ya está? Podemos cosecharlo un poco más tierno cuando la hoja se empieza a secar. Entonces, cuando la hoja se empieza a secar, está lista. Está listo. Eso es una como indicación esta de acá que ya va secando. Correcto. Perfecto, Manfred, muchísimas gracias por la asesoría. Podemos cultivarlo en casa. Muchísimas gracias, India, por las recetas también con jengibre. Aprovecharlo que lo tenemos aquí muy cerquita en nuestro país. Muy amables. Y recuerden que este viernes 29 de enero es el sorteo extraordinario Gran Chance con un premio mayor de 200 millones de colones. ¿Se imaginan ustedes? El costo del entero, 10,000 colones y la fracción, 1,000 colones. Adquiéralo con los vendedores autorizados o ingrese a la página www.jpsenlinea.com. Junta de Protección Social para hacer el bien. En este momento nos separamos de ustedes porque nos vamos a informar con las noticias de cada hora, pero cuando regresemos... Pulgas y las garrapatas, y los que más sufren, por supuesto, son las mascotas, los perritos de la casa. Pero no hay preocupación porque con la pastilla Credelio no hay ningún problema y lo vamos a ver a continuación. Zorro es el consentido de Carrie. Pero este alegre can presenta un problema siempre que llegan los días de verano. Y Zorro para el verano casi siempre tiene problemas de pulgas y garrapatas. Pero las pulgas y las garrapatas ya no viven en él, porque ahora toma Credelio. Credelio es una pequeña y sabrosa pastilla mensual de muy fácil administración y rápida acción que se puede dar a nuestras mascotas para proteger contra pulgas y garrapatas. Se le puede dar a todo tipo de perros, incluso a razas pequeñas que pesen más de 1.3 kilos. Es una pastilla comestible y se le da a la mascota una vez al mes y listo. Los parásitos externos representan varios peligros para la salud de nuestra mascota, debido a que durante las infestaciones pueden haber transmisión de algunas enfermedades, además de que generan irritación, comezón y alergias en la piel. Las pulgas y garrapatas proliferan en el verano porque a estos parásitos les gusta el clima caliente, sobre todo los lugares donde la temperatura es superior a los 20 grados. Y a eso se le suma que las personas sacan más a los perros, a los parques y a los bosques. Sí, recomendamos en este momento que estamos empezando el verano, en esta época de calor, que podemos empezar el tratamiento para poder manejar algunos brotes que son más comunes de encontrar en esta época. Preferiblemente recomendamos administrar Credelio dentro de los 30 minutos posteriores a la alimentación. Esto con el fin de que el animal tenga el estómago lleno y pueda absorberla mucho más rápido. Así que sáquelo a pasear sin ningún temor, porque Credelio se encarga de mantenerlo sin pulgas ni garrapatas. Y si no, solo vea lo feliz que está el zorro. Vean esta manera de llevar sus alimentos con un empaque ecoamigable muy práctico, que son como estos que tenemos acá, y usted podría aprovecharlos porque de esta manera no vamos a contaminar. Hoy Laura Artavia nos habla al respecto y nos dice los usos, las preparaciones, bueno, todo lo que podemos hacer. Muy buenos días, Laura. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Laura, ¿de qué están hechos estos empaques? Claro que sí, es tela 100% algodón. La impregnamos de nuestra mezcla especial que tiene cera de abeja, una resina natural y aceite de jojoba. Todos esos componentes le dan propiedades al envoltorio. Eso es lo que hace que sea tan maleable y que incluso, ¿verdad?, se pega. Sí, él se pega con él mismo. Además tiene la característica principal, que es que conserva los alimentos por más tiempo. Lo que es la cera de abeja, pues repele mucho lo que son las bacterias y nos permite que entonces los alimentos estén frescos por más tiempo. Laura, vamos a ir viendo, ¿verdad?, los usos. Todas estas, no sé si son bolsitas o papelitos, ¿este es el origen? Sí, digamos, nosotros manejamos paquetes de envoltorios que viene, digamos, el cuadrito del envoltorio. Y aquí podemos explotar también la creatividad para hacer nuestras propias bolsitas o para cubrir de acuerdo con las necesidades que tenemos. Sí, porque veo que tenemos para la lechuga, pero también el tomate, y depende del tamaño también vamos adaptando cómo hacemos la envoltura. Ajá, correcto. Se convierte casi que en una segunda piel del producto.
La idea, digamos, todas las frutas, la lechuga, el tomate, todo lo que utilicemos, por ejemplo, para hacer la ensalada que queremos llevar al trabajo, la podemos conservar en refrigeración y después podemos empacar también, digamos, con otro envoltorio el producto que llevemos. ¿Este ya viene hecho o uno le da la forma? Ahí va a depender, Porque, como te digo, de la creatividad, pero es súper fácil. Porque este parece, ¿verdad? Como si fuera una cartucherita. Ajá. Y esto se pega así con solo estriparlo un poquito. Ajá, con el calor de las manos, la cera de abeja tiene la ventaja que cada vez que se calienta, entonces, con el calor de las manos se pega entre él mismo, se pega a los recipientes o se pega al producto. ¿Son reutilizables? Totalmente reutilizables. ¿Cómo los reutilizamos? Digamos, si el sándwich tiene juguito, ¿verdad? De tomate o un aderezo. Sí, únicamente agarramos el envoltorio, si es necesario entonces le ponemos un jaboncito suave, lo enjuagamos sin restregar para que no se le caiga la cera de abeja. Y lo ponemos a secar en la sombra. Muy importante que sean productos a temperatura ambiente o fríos, por el tema de la cera, ¿verdad? Es para transportar el producto, digamos, en este caso el sándwich, el burrito. Sí, tienen que ser cosas frías, entonces, correcto. Laura. Sí, también para que se preserve mucho más. Es importante para cuando ya llevemos nuestro producto, qué sé yo, a la casa, a la oficina, ponerlo en refrigeración y después ya poder calentarlo. Ok, entonces, importante es que sean productos fríos, ensaladitas. Correcto. Esto lo podemos guardar también en la refri como para preservar, como lo veíamos con la lechuga, las uvas, por ejemplo, que tenemos por ahí. Esa es su característica principal. Yo puedo tener mis envoltorios para conservar en refrigeración, para que me dure más el producto, y puedo tener mi envoltorio para transportar el trabajo, mis meriendas. O sea, tengo las dos opciones. Ajá, las dos opciones. ¿Cuántos usos tienen más o menos ¿cómo se llama? Un empaque como este. Más o menos digamos, desde el momento que lo utilizo, 6 meses hasta más. Va a depender mucho de los cuidados que tenemos que tener. De la forma de lavarlo, Con todos esos cuidados puede durar muchísimo más. Y entonces yo puedo llevar esto, lo envuelvo y lo llevo a refrigeración. Sí, ahí puede uno, digamos, aquí puede levantarlo y pegarlo totalmente. Y de esta manera voy a conservar más los alimentos. Correcto. No se le pega ningún tipo de olor, se le va a conservar por más tiempo. Sabe que está protegido por la cera de abeja, ¿verdad? Que más bien le ayuda a que no proliferen bacterias. A que se conserve el producto. Y hay diferentes tamaños, diferentes diseños, eso a la necesidad y gusto, digamos, de los usuarios. Sí. Tenemos el caso del rollito que estábamos viendo ahora, que este rollo es 1,10 m por 30 centímetros y ahí usted lo corta a lo que necesite, ¿verdad? Y lo puedo ir dando, porque aquí veo, incluso cuando comemos y dejamos un poquito de ensaladita, de jugo, lo podemos usar para tapar. Es muy importante tapar, que a veces uno está tal vez comiendo algo y tiene que salir o está en la oficina y necesita retirarse, hay que dejarlo tapado, puesto que uno no sabe qué va a andar por ahí y se puede contaminar. Perfecto. Entonces, para eso tenemos también paquetitos individuales de acuerdo a cada persona lo que necesite. Muy bien. Una muy buena manera de conservar los alimentos y apoyar el ambiente también. Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muy amables, gracias. Bien, y un dolor abdominal podría estar avisándonos quizá que tenemos una apendicitis. Vamos a examinar este tema y lo vamos a hacer de la mano del médico cirujano, el doctor Pablo Cibaja, quien está con nosotros. Doctor, muy buenos días. Un placer tenerlo aquí de la Universidad San Judas Tadeo. Correcto. Doctor, cuéntenos, ¿dónde se ubica específicamente, digamos, el apéndice, ¿verdad? Para estar claros. Claro, bueno, el apéndice realmente se ubica en la región inferior derecha del abdomen. Podemos ubicarlo ahí, claro. Exacto. Si lo partimos más o menos en 4 cuadrantes, en el cuadrante derecho inferior, en esta zona, se va a localizar el apéndice. Entonces, normalmente el dolor pues se va a ubicar en esta zona de acá. Exacto, es decir, que no es que el dolor pueda estar reflejado del otro lado, sino que efectivamente el dolor va a ser ahí. Bueno, hay casos, porque típicamente el apéndice se localiza al lado derecho, pero hay casos en que puede estar al lado izquierdo, o incluso hay dolores que se pueden migrar al lado izquierdo y al presionarlo el dolor viaja hacia el lado derecho. Entonces son signos clínicos de que hay una posible apendicitis. Ahora, ahí nos queda muy claro, digamos, de dónde está el apéndice. Correcto. Ok, ¿podría, digamos, el apéndice, y esto para que nos quede claro también, antes de entrarle de lleno a la apendicitis, nos ayuda a fortalecer las defensas del intestino, para ubicar bien ahí dónde está el intestino? Bueno, el intestino sería el colon,
que es parte donde se da toda la absorción de nutrientes del organismo. El apéndice pues tiene un componente inmunitario o componente linfocitario que ayuda a las inmunoglobulinas, digamos, del cuerpo humano y almacena ciertas bacterias que ayudan a la digestión de los nutrientes del intestino grueso, que sería en este caso el colon. Ok, doctor, vamos al punto, ¿verdad? ¿Cómo reconocer esos síntomas que nos puedan indicar una apendicitis? No confundirlo y no subestimar tampoco para llegar a una peritonitis, quizá. Sí, claro. Bueno, realmente cualquier inflamación del tracto gastrointestinal o del abdomen va a generar dolor. Pues este dolor en apéndice sí es característico, se va a ver acompañada de fiebre, un dolor que no cede, un dolor que se manifiesta sobre todo cuando hay movimiento, cuando el paciente tose, por ejemplo. Realmente cuando se trata de estos síntomas se mantienen por más de 6 horas, pues es hora de visitar un médico, ¿verdad? Muchas veces los pacientes pues se automedican y creen que tomando una pastilla para el dolor, incluso para manejar fiebre, esto hace que el cuadro pues digamos se camufle de alguna manera. Entonces esto dificulta el diagnóstico de una apendicitis. El diagnóstico realmente se maneja por mucha clínica. Eso quiere decir que por el cuadro clínico que el paciente está presentando, el dolor, dónde se ubica, las características, nos ayudan a orientarnos si la patología realmente que estamos dando es apéndice. Entonces, realmente cuando el paciente vea que el dolor no alivia, en 6 horas se mantenga, esto pues es un signo de alarma para visitar al médico. Ahora, volvamos a hacerlo de manera así como muy popular para que todos entiendan en casa, ¿verdad? ¿Dónde está el ombliguito? Porque digamos, mi ombliguito está aquí. ¿A dónde me estaría doliendo? Sería aquí, doctor. Sí, correcto. Digamos, si trazamos una línea del ombligo a la cresta ilíaca, que sería acá, más o menos en el centro, acá, estaría el apéndice. Entonces, nosotros denominamos el área como fosa ilíaca derecha. Entonces, cuando hay un dolor que está localizado en esa zona, pues es muy sugestivo de una apendicitis. Pero, por ejemplo, en mujeres se puede asociar, digamos, a un dolor por ovarios. Entonces, realmente, entre más órganos se tengan en ese lado, más difícil es el cuadro, porque uno sospecha otras cosas. Claro, claro. Realmente, digamos, incluso en adulto mayor, el adulto mayor, pues muchas veces vive con dolor. Entonces son personas que pues tienen artrosis de cadera, entonces pueden asociar un dolor que piensan que no es un apéndice. Y realmente cuando llegan al hospital llegan con fiebre, llegan taquicárdicos, eso significa que la frecuencia cardíaca está muy elevada y pues puede ser un proceso de apendicitis. ¿Cuáles son los dolores más comunes o padecimientos más comunes con los que se confunde una apendicitis que esté bien pegada, bien inflamada? Claro, imagínate que se puede asociar incluso a gastroenteritis, que es un cuadro viral o bacteriano que hace una inflamación del tracto gastrointestinal y esto pues genera mucha distensión y uno podría decir o más o menos confundirse si es una apendicitis o no es una apendicitis, una torsión del ovario también que genera un dolor muy agudo, muy doloroso en que uno podría sospechar apendicitis o es una torsión de ovario. En adultos mayores es más difícil porque adulto mayor... ¿Una fuerte colitis, doctor? Una fuerte colitis incluso, porque la colitis genera mucha distensión abdominal, incluso si se asocia a algo bacteriano puede generar mucha fiebre. Entonces, pues ahí uno dice, pucha, ¿qué será? Ok, retomando el apéndice, ¿qué es lo que se hace que se inflame y que lleguemos a tener apendicitis? Ok, bueno, realmente aquí lo que hace que se inflame principalmente es causas obstructivas. ¿Qué quiere decir esto? Pues causa obstructiva puede deberse a la dieta. Una dieta que sea baja en agua genera que haya menos tránsito intestinal y esto hace que, digamos, las heces se acumulen en una zona y se vuelvan, como decir, secas. Entonces, esto se le conoce como fecaloma o fecalito y esto es la causa número 1 de obstrucciones en, ¿cómo se llama?, en apéndice. Entonces, incluso la gente asocia dieta. La dieta también, una dieta alta en grasa genera que las heces sean un poco menos fácil de eliminar. Entonces esto genera que se acumulen en ciertas zonas del colon. Y si podemos ver, el apéndice va pegada a esta parte de acá, esta región, que lo podemos ver por acá. Esta región de acá se llama la primera porción del colon, que se llama ciego. De hecho, el apéndice se llama apéndice cecal. Y cecal va a referencia al componente ciego del colon. Entonces, si podemos ver, si aquí se acumulan heces, pues van a obstruir la salida de lo que hay acá a nivel del apéndice. ¿Qué genera esto? Si recordamos, cuando mencioné al principio, el apéndice tiene ciertos componentes, ciertas bacterias que ayudan a la digestión. Pues, ¿qué sucede acá? Que cuando esto se obstruye, las bacterias empiezan a crecer dentro y crecen y crecen y crecen y pues genera lo que llamamos como pus.
Y la pus es lo que genera la irritación del apéndice y eso es lo que genera el término itis. Itis es el prefijo para decir que algo está inflamado. Por ejemplo, peritonitis, que antes lo mencionaste, pues hay una hoja que recubre todo esto, el abdomen, que se llama el peritoneo. Entonces, cuando se inflama el peritoneo, genera lo que se llama peritonitis. El apéndice normalmente se llama apéndice, pero cuando está inflamado, apendicitis, porque va con el prefijo itis. Ahora, además de la alimentación, porque hay muchos mitos, ¿verdad? Sí, claro. El otro día estábamos oyendo que la gente que come mucha fruta con semilla, por ejemplo, Sí. puede padecer de una apendicitis e inflamarse. Claro. Que no sé qué tan cierto sea, pero digamos, paralelo a la mala alimentación, como usted bien comentaba, ¿qué otras cosas pueden hacer que se enferme mi apéndice? Ok, bueno, realmente lo de las semillas, pues se considera factor de riesgo, pero hay personas que consumen semillas de linaza, chía, no sé, consumen maracuyá o consumen granadilla y piensan que porque comen esto van a generar una apendicitis. Bueno, es un factor de riesgo, pero realmente es tan pequeña la posibilidad que hay personas que comen semillas toda su vida y nunca presentan apendicitis. O sea, como por una persona que comió una maracuyá y le dio apendicitis, pero no es por la maracuyá, puede ser por otras causas. Okay. Pero existe la posibilidad, porque en medicina no hay nada absoluto de que nunca pues, puede pasar. Entonces, semillas de frutas es un factor de riesgo. Ya nuestros amigos allá en casa ya están generando preguntas, doctor, porque esto Claro. es algo muy común. Y precisamente el teléfono mío está... ¿Por dónde está el teléfono? Si me lo pasaras, Álvaro. Ajá. Gracias, Alvarito. Porque me están reportando que ya hay preguntas en nuestras redes. Claro. Ok, una amiga nos está consultando que su hija no tuvo dolor absoluto. Lo que tuvo fue náuseas y náuseas. Y al final precisamente era una apendicitis. ¿Por qué esta distensión no le provocó ese dolor? Bueno, siempre hay casos, ¿verdad? Hay casos en que la persona puede presentar diarrea, pérdida del apetito, náuseas. Entonces, realmente en niños o en jóvenes, que son, digamos, la población donde más se presenta esto, más o menos de los 5 años a los 20 años de edad, es donde se presenta más el apendicitis. Entonces, digamos, no siempre el cuadro va a ser, como te dije, claro de apendicitis. Vamos a necesitar hemograma, por ejemplo, una prueba de sangre para ver si hay aumento de leucocitos, que son las células blancas o glóbulos blancos que conocemos, las células de la defensa, pueden aumentar. Incluso hay una parte que, digamos, secretan células inmaduras, que es lo que nosotros vemos, que son células que se secretan rápidamente para controlar una posible infección o una posible inflamación muy aguda. Entonces, realmente cuando una persona tenga un dolor, es mejor consultar al médico y no tomar nada, porque realmente podría ser como este caso, Claro. una persona que solamente presentó náusea y vómito, solamente. Ahora, precisamente hay otra pregunta justamente, doctor, en el Facebook, que nos dice una madre preocupada porque tiene un pequeño o un chiquillo de 14 años que dice que presenta recurrentemente dolores en el sector que usted mencionaba. Y claro, la preocupación es, ¿estará relacionado con el apéndice? ¿Los dolores empiezan así de graduales o se dan de un solo? Ok, bueno, hay dolores que se pueden dar como por decir gradualmente, va aumentando, el dolor no mejora, pasan 6, 7 horas y el paciente todavía sostiene el dolor y empieza a asociar, digamos, escalofríos nocturnos, por decirte algo. Entonces el paciente empieza con escalofríos, posteriormente se da cuenta que con movimientos bruscos siente una molestia de ese lado. Entonces, en ese caso, es mejor visitar al médico, porque puede ser necesario incluso un ultrasonido o un TAC para poder valorar el crecimiento del apéndice o ver si hay inflamación local del apéndice. Ahora, doña Carmen María nos está reportando que está con un dolor fuerte desde ayer. Ajá. En ese caso, ¿cuál sería la recomendación? La recomendación, como dije, mejor visitar al médico para estar seguros de que no sea un cuadro apendicular. Ahora, doctor, ¿cuánto tiempo, digamos, pasa si yo no me atiendo una apendicitis que pueda llegar a un cuadro mayor y poner en riesgo mi vida incluso? Ok, bueno, imagínate que cuando empieza un dolor, no sabemos si el dolor lleva 1 hora, 2 horas, puede llevar incluso 10 horas generándose, en que el paciente incluso empieza, digamos, sin ganas de comer, por decirte alguna cosa. Siente que no tiene ganas de comer, siente náuseas cuando come, entonces realmente piensa que la famosa pega, por decirte algo. Entonces los pacientes piensan que están indigestados, entonces asocian con eso y se vuelve ya un cuadro un poquito más difícil de llegar. Entonces, si para un médico es duro, para un paciente lo va a hacer más. Entonces el paciente lo que quiere es, por ejemplo, eliminar los síntomas, que es lo que buscan siempre. Entonces van a una farmacia,
dan los síntomas al farmacéutico, el farmacéutico trata de ayudar para los síntomas, pero esto lo que hace es oscurecer el cuadro. Esto lo vuelve un poquito más, por decirlo así, más nublado. Entonces, cuando se hace más difícil, entonces eso hace que tal vez los cirujanos se les vuelva un poquito más desafiante. Ahora, en ese desafío que tienen ustedes, ¿la operación, la cirugía siempre es la vía? Ok, hay dos vías realmente. Hay una vía que se puede hacer mediante antibiótico bajo vigilancia médica en el hospital, pero esta vía casi no se elige porque el paciente va a tener en algún momento, va a volver a tener recurrencia de la apendicitis. Entonces casi siempre se opta por la manera quirúrgica. Si es un cuadro no complicado, se hace por la técnica de la laparoscopía, que los pacientes llaman láser, la cirugía láser. Realmente la laparoscopía lo que trata de hacer es hacer una cirugía mínimamente invasiva para tratar de que el paciente a las 24 horas logre irse a su casa sin ningún riesgo. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza más o menos 3 entradas o 4, dependiendo, que una entra por el ombligo, en la sección del ombligo, que va a ser, digamos, la cámara. Va a entrar con otras que van a ser las pinzas de ayuda, y con esto van a poder movilizar los intestinos, que si me permites de acá, tal vez para mencionarlo mejor acá. Pues si vemos, esto acá es todo esto es intestino delgado. Esta sección de acá es el colon que estamos hablando, la sección del ciego. Si quitamos el intestino delgado, podremos ver que esta colita que se ve aquí es el apéndice. Entonces tendríamos que entrar, digamos, por la laparoscopía, movilizar ciertos órganos para poder llegar a lo que es el apéndice. La cirugía en manos experimentadas realmente es muy sencilla. Claro, uno dice eso porque lo ve en cámara, pero realmente necesita uno saber de anatomía, saber cómo entrar, y depende, porque el paciente incluso podría tener el apéndice no en el lugar habitual, podría estar detrás, e incluso eso dificulta un poco más la cirugía, pero se puede realizar. Y como mencioné al principio, lo habitual es que esté acá típicamente, pero podría estar localizada en el lado izquierdo. Entonces, que podría ser, pero ya eso depende del expertise del profesional que nos esté atendiendo. Es correcto. Doctor, de verdad que muchísimas gracias. Gracias por venir a comentar con nosotros de este tema. Claro, con todo gusto. A usted la invitación. Le deseamos un feliz día, doctor. Igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego. El 80% de las defensas de los niños están en su pancita. Por eso, Nido Uno Más viene con probióticos y prebióticos que ayudan a proteger la pancita de tu peque para que siga creciendo sano y fuerte. Vamos a hablar ahora, popularmente lo voy a decir, la doctora va a decir el término correcto, ¿verdad? Esas cabecitas de vena que muchas veces nos molestan por cómo se ven, pero que también podrían eventualmente ser peligrosas o no. Pues aquí está la experta para comentárnoslos, la doctora Laura Piedra. Doctora, un placer tenerla en casa. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuál es el término correcto, doctora? Médicamente, las famosas conocidas cabecillas de vena, que llaman popularmente todo el mundo, se llaman acrocordones o dermatofibromas. Ah, caramba. Ok, estos dermatofibromas son cabecitas de vena mejor. Más fácil. ¿Verdad? ¿Por qué aparecen? La ciencia no ha detectado así como exactamente cuál es la causa por las cuales aparecen. Sin embargo, existen factores que predisponen a su aparición. Por ejemplo, existe una predisposición genética importantísima, de manera que uno ve que el papá tiene, que el hijo tiene, que el hermano, entonces eso se repite en familias. Existen predisposiciones hormonales, enfermedades como la acromegalia, el gigantismo, el mismo embarazo. Además, el roce de piel con piel suele producirlas, porque ¿qué son? Son abultamientos de piel y son benignos. Esto que estamos viendo aquí es precisamente Esto es una cabecilla de vena. Cabecita Correcto. de vena, así es como la vemos, digamos, en la piel, literalmente. Esta tiene un tamañito pues importante, vemos que tiene una base grande, entonces dependiendo de los tamaños vamos a encontrar cómo retirarlas. Pero como te decía, las causas genéticas, hormonales, enfermedades metabólicas tipo diabetes mellitus, las personas que tienen aquí un tinte diferente, ¿verdad? Un tono diferente de piel, ¿cierto? Exactamente, suelen tener estas cabecitas de vena. Ahora, cuando uno tiene cabecitas de vena, no solamente tiene una, sino tiende a tener varias, o podría eventualmente que uno tenga una en la vida. Puede ser que sea solo una, no es lo usual. Suelen aparecer en el cuello, en las axilas, en la región de las ingles, hasta en la cabeza muchas veces. Y
y pueden ser más de una. Ah, bueno, aquí vemos varias, ¿verdad? Correcto. Digamos, esta es la parte de atrás del cuello, si no me equivoco. Esta es la parte de atrás del cuello, Patricia, y vemos que existen de diferentes tamaños, ¿verdad? Hay unas que miden milímetros. Eso le iba a preguntar, ¿hasta qué punto crecen? Pueden llegar a crecer hasta, normalmente de milímetros a 2, 3 centímetros, pero se han visto en la literatura que llegan a medir hasta 8, 10 centímetros. 8, 10 centímetros, estamos hablando de un tamaño como así, gigantes. Ahora, ¿estas tienden a cambiar de color? ¿Es natural que cambien de color o cuando cambian de color nos estarían alertando a algo? Si hay un cambio de color, es mejor siempre consultar porque hay que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías. Pero cuando las vemos bien rojitas, por ejemplo, como estas que están acá, quiere decir que tiene mucha circulación, porque ellas tienen una vena y tienen una arteria. Entonces la arteria las nutre y quiere decir que si están muy rojitas es porque están muy vascularizadas. ¿Qué pasa si una venita, digamos, rasurándose, dependiendo de los caballeros o qué sé yo, con alguna cosa áspera, puedan romperse? ¿Hay algún peligro? Peligro como tal no, porque no va a poner en peligro la vida de un paciente, pero sí sangran mucho. Hay algunas que sangran mucho. Hay lugares molestos, por ejemplo la axila, si la persona se rasura, se corta el cabello, hasta con la misma cadena o que solamente se rasquen. Entonces este trauma en algunos casos hace que sangre mucho. Entonces lo ideal es retirarlas antes, ¿verdad? Porque además se multiplican, pero crecen en tamaño. O sea que la idea es retirarlas, ojalá. Ok, ¿cómo las retiramos? ¿Usted tiene una paciente y nos vamos a hacer cómo, doctora? Sí, correcto. Adelante. Regáleme si quiere esto para que no le estorbe. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí tenemos a Ivette, que ella es nuestra modelo de hoy. Ivette ahora me estaba contando que ella tiene una predisposición genética importante. Ok. Porque toda su familia, prácticamente, ¿verdad? Tus hermanos tienen cabecillas de vena importantes. Existen diferentes métodos para retirarlas, dependiendo del tamaño. Puede ser, siempre se va a utilizar, ya está con previa anestesia infiltrada. ¿Se utiliza anestesia local primero? Sí, anestesia local inyectadita, que ese es el dolor que el paciente va a sentir prácticamente porque el resto es indoloro. Entonces puede ser con un bisturí, punto de sutura, si es muy grande. Puede ser con nitrógeno líquido, que es como queman, digamos, los lunarcitos y todas estas manchitas. Que es en frío, que es crioterapia, ¿verdad? Entonces produce una quemadita y eso se retira la lesión a los 8 o 10 días cae, o con esto, ¿verdad? ¿Qué es eso? Esto es una forma como de un, se llama plasma pen, y produce una onda, un rayo, que lo que hace es que me quema la lesión. Entonces, quema la lesión. ¿Y ahí qué deberíamos de hacer, digamos? Una vez que me quema, el paciente lo único que tiene que hacer, o sea, es una vida completamente normal, colocarse una cremita a base de anestesia tópica 3 veces al día por 7 días. Y más o menos la lesión caerá en unos 8 o 10 días. No exponerse al sol, ¿verdad? Idealmente, ¿verdad? Por lo menos hasta que caiga y luego bloqueador solar, porque puede quedar una hiperpigmentación residual, pero va a durar más o menos un mes y luego se va a retirar. Apliquémoslo para que puedan ver en casa exactamente cómo es que se realiza, doctora. De acuerdo. Por ejemplo, acá está. Y usted podría hacer muchas aplicaciones, es decir, si tiene varias cabecitas de vena, podría quemarlas de un solo todas, ¿no hay problema? Esta no me está, espérate. Sí, se pueden realizar varias a la vez. Aquí lo único es que el paciente tolere. Ay, ¿qué le pasa? No está... Vamos a ponerlo. ¿Es doloroso o no? No. Bueno, como ya tiene la anestesia, casi no se siente. Como ya tiene la anestesia, entonces realmente el paciente lo que va a sentir es una como quemadita nada más, pero no dolorosa. ¿Las cabecitas de vena siempre se ven así de rojitas como las vemos aquí? Pueden ser más oscuras. ¿Verdad que sí? Pueden ser más oscuras. Eso depende de cada paciente. Porque eso depende de cada paciente, exactamente qué tan vascularizada sea. Ay, este bandido no quiere. No importa, ahí estamos ilustrando perfectamente que ahí estaría quemándolas, digamos, ¿verdad? Sí. Y tendríamos que tener los cuidados de la crema 3 veces al día por una semana, pero haciendo nuestra vida común y silvestre, digamos. Es correcto, no es incapacitante, el paciente sigue haciendo su vida, tal vez sí evitar si hace natación los primeros 2, 3 días, ¿verdad? Por un tema de evitar una contaminación. Pero prácticamente la vida es completamente normal, la cremita 3 veces al día y a los 10 días más o menos la lesión va a caer, ¿verdad? Ahora, si hablamos de cabecitas de vena, ¿podríamos pensar que aparezca en niños o básicamente en adultos? Tiene un pico donde se desarrollan más, que es a partir de los 30 años. Entonces, de los 30 años. 30. Quiere decir que si lo vemos en niños de 10 añitos, 8, es mejor hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de lesión
más virales como un molusco contagioso o lesiones papilomatosas porque no es tan frecuente en niños. Ahora, doctora, usted habló de genética, ¿verdad? Evidentemente, pero hay personas que pudieran ser más propensas. Te decía, bueno, genética, enfermedades metabólicas tipo diabetes. Si tenemos enfermedades metabólicas. Hormonales, como el embarazo, el gigantismo y también el roce con roce de la piel. Por eso es tan habitual en el área del cuello, con el roce del paño, de una cadena, en las axilas y también en las ingles. Porque entonces ahí suelen aparecer más. ¿verdad? Excelente. Y hay que quitarla, sería la recomendación. Pues hay gente que no le incomoda, pero a veces llegan ya a ser incómodas. Por ejemplo, hay personas que han tenido en los párpados. Uy, claro. Entonces, de pronto viven así bien, pero empieza a crecer. Al punto que ya lo ven. Okay. Entonces ya se vuelve como molesto. O como hablábamos antes, el salón de belleza, si vas a ir y te pasan la máquina al acero, ¿verdad? Sí, mejor empiezan a sangrar. Entonces ya cuando empiezan a ser molestas es mejor retirarlas. Bien, doctora, muchísimas gracias. Gracias también a la modelo por venir a acompañarnos el día de hoy. Y por esta información, Cabecita Tevena, ya lo saben, mejor ojalá erradicarlas. Pero